¿Qué tal, coleccionistas? A continuación les mostramos la apertura o unboxing de un pedido. A ver qué tal les parece. Va la intro. Bueno, pues bienvenidos. Aquí tenemos un unboxing, como le llaman ahora, de un pedido que hicimos del buen Manuel Barragán, un buen vendedor en Facebook. Vamos a ver qué trae de buenas piezas esta cajita. Vemos que trae algo de protección de periódico por aquí, un poco más por acá. Así no se maltrata tanto las piezas, sobre todo cuando es con envíos económicos. Hoy tenemos un Racing Hit. Es la segunda variante del año 2018, ¿no? Que por ahí andamos buscando, tarjeta internacional. Esta calcomanía quiere decir que venía en una caja de las especiales, que venden todo el set completo. ¿Se alcanza a ver? 2018. Buena pieza. Enseguida tenemos este 66 Chevy Nova. También este lo compré porque venía con el set, viene en tarjeta internacional. Enseguida tenemos este, que bien, uno que estaba en mi lista de faltantes, un Dodge Neon de la serie Dragster de 2011. Esta es la segunda versión que salió en este año, el otro creo que era blanco. Este me la de bastante porque está basado en un auto real, un Dodge Neon, que compitió en las carreras Dragster, que son carreras básicamente de aceleración, puro poder. Enseguida tenemos estos dos autos, vaya, son dos errores. Este Fire Eater de la colección del 2000, que por ahí tengo varios que tienen este error, que están volteados o que les faltan piezas. Vienen mal empacados de fábrica, pero aún así son coleccionables y algunos los buscan. Este es padre. Hoy vean esta pieza genial que está. Un Deora 2. Este es del año 2002. Este venía en una serie de 6 autos en dos versiones de color. Este trae este adicional. Tenemos los 6 carros. Esta está un poco complicada de conseguir, era la más difícil de esta serie, la Super Smooth. Está muy bien. Okay, y por último tenemos esta Daily Delivery del año de 2013. Es una serie de 4, bueno, hay varias series de esta. Vamos a abrirla. Algunas son un poco complicadas de conseguir. Bueno, se los diré en base a mi experiencia. Si se me dificultan, son caras, económicas. Por aquí tenemos otra Daily Delivery para compararla. Es básicamente por la tarjeta, por la serie de la de Mothers. Bueno, y creo que eso es todo en esta caja. Es que fue un buen unboxing, buenas piezas que se consiguieron.
Aquí de primera mano tenemos la comparativa de las estas con las normales, que eran estas. Pues esta trae ese plus. Esta lapicera. Llegamos al final del unboxing, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.